Ser Podcast. El Abierto. Ser Podcast. El último abierto de la semana y el primer abierto de este mes de agosto lo vamos a compartir hoy con Berna González Harbour. Hola, Berna. Buenos días, José Luis. Buenos días, Mario Laurea. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y también con Carmen Lumbierres. Hola, Carmen, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Pues vamos a comentar todo lo que tiene la actualidad política, que lo tiene y mucho, de la actualidad internacional, con este nuevo orden mundial que ya finalmente a las 6 de la mañana parece haber entrado en vigor, aunque ya veremos, porque tiene que ver con el fin de la tregua arancelaria de Donald Trump. Por tanto, los aranceles empezarán a aplicarse, entrar en vigor a partir del día 7 de agosto, salvo para China, que quedan para el día 12. Hay también mucha actualidad política nacional, con ese balance que dio ayer Alberto Núñez Feijóo y con la figura del fiscal general del Estado, pero me vais a permitir que empiece saludando a alguien que me acompaña aquí en el estudio de Radio Valencia, que es Raúl Incertis. Él es médico anestesista. Hola, Raúl, buenos días. Buenos días a todos. Y acabas de volver de Gaza. Sí, hace 2 días. Era un voluntariado. Sí. Ibas allí para un mes. Exacto. Y te quedaste 4 meses. Sí. ¿Por qué? Porque una vez estás allí, es tan apabullante lo que ves, es tan doloroso y hace falta tantas manos que no me podía ir. No. Habían incidentes de múltiples víctimas todas las semanas, después todos los días. Era como un 11M todos los días. Entonces, y además los compañeros, los gazatíes, son unos bonicos, son benditos, ¿no? Es gente muy sencilla, muy maja, muy hospitalaria. Entonces no podía irme. Tú llegas allí y te instalas en un hospital. Cuéntame cuál es tu rutina, tu operatividad allí en Gaza. Pues me instalé en el hospital Nasser, que es el principal hospital que queda ahora en Gaza. Es un hospital pequeño, mediano, de 270 camas, que ahora atiende a una población objetivo de más de 1 millón de personas. Entonces hay unas habitaciones del hospital donde dormíamos unos cuantos médicos extranjeros. Y bueno, al principio, los 2 primeros meses, para mí fue un poco al tuntún, porque había tanto trabajo que estaba siempre trabajando y me sabía mal descansar. Pero básicamente pues iba a urgencias, ayudaba a mis compañeros de allí. La primera semana, el primer día ya empezamos a recibir, bueno, ellos ya llevaban 20 meses, niños mutilados, mujeres mutiladas, civiles, y me di cuenta que eso iba a ser, que ya no era una cosa puntual, iba a ser todo, y era todos los días, varias veces, todos los días. Pues eso, heridos con personas atravesadas por metralla, fundamentalmente, en el tórax, en todas las partes del cuerpo, fracturas abiertas de cabeza, amputaciones, quemados. ¿Con qué medios disponíais allí en el hospital para atender todos estos pues heridos? Al principio teníamos más medios, pero a partir ya del tercer mes que estuve allí, o sea, hace ya un mes y medio, que los medios escasearon de manera dramática. ¿Tú cómo atendías a la gente? Yo, cuando venían muchísimos heridos, a la vez los atendías en el suelo. No habían camillas, tenías que poner a 2 o 3 niños en una camilla y atenderlos. Costaba encontrar el esparadrapo, costaba encontrar las gasas y las vendas, que ya no hay. Luego, cuando subía a quirófano y había que anestesiar a los pacientes, pues me daba cuenta de que solo teníamos ibuprofeno intravenoso para el dolor postoperatorio. Hace 3 semanas se acabó el fentanilo, entonces estábamos haciendo operaciones con muy poquita morfina, reutilizando jeringuillas, reutilizando material que aquí se tira normalmente. Hablamos de población de todas las edades, pero haces especial incidencia en los niños. Lo hago porque es lo que más duele. Yo había atendido a pacientes con politraumatismos antes, pero esto es un volumen, esto es indescriptible. Como he dicho, es como un 11M todos los días. Y claro, recibir niños con el cuerpo desfigurado por la explosión, porque la metralla les ha arrancado partes del cuerpo,
no sé, desde un mes de edad que atendí hasta, bueno, pues hasta muchachos de 15, 16. Luego muchos disparos de bala, porque cuando abrió la Fundación Humanitaria de Gaza, que es el reparto de comida organizado por Israel y Estados Unidos, que esto a primeros de junio fue, allí empezamos, además de recibir pacientes bombardeados, empezamos a recibir muchísimos pacientes disparados en la cabeza y en el tórax, niños también. Y ahí es donde vimos sin duda el patrón de intencionalidad. Eso te iba a preguntar, no es que reciban impactos de bala, sino que son que les disparan directamente a ellos, no sí. Es que es por accidente. No era un patrón de balas perdidas. Un patrón de balas perdidas es diferente, es mucho más azaroso. Esto, en un mismo día recibíamos varios civiles con disparos en la cabeza, varios civiles con disparos en el tórax. Ejecutados. A veces en un día recibíamos pacientes con disparos en los genitales. O sea, era como si hubieran personas jugando al tiro al pato. ¿Vale? Y hablando con los pacientes que lograban estar suficientemente conscientes cuando llegaban al hospital, o con testigos, compañeros míos médicos que iban a recoger comida a este lugar, todos, entonces hay una concordancia en los testimonios, todos decían que eran disparados sin aviso previo. O sea, no es que los soldados israelíes dispararan al aire para avisarles. Les disparaban con rifles, les disparaban con proyectiles de artillería de tanque. Nosotros hemos recogido del cuerpo de los niños trozos de balas de tanque. Les disparaban con drones, con morteros. Y bueno. ¿El hospital lo atacaban? Lo atacaron 6 veces desde que yo estuve allí. 6 veces. 2 bombardeos. Luego, en particular, un ataque de una milicia que está a sueldo por Israel, la milicia de Abu Sabab. Israel pues colabora con esta milicia para generar el caos, y esta milicia vino al hospital. Fue un ataque que duró más de 1 hora y media, con disparos de ametralladora, con granadas. Dentro del hospital, gente de la seguridad del hospital disparando afuera. Murió gente. Y luego el último fue hace un par de semanas, 10 días, que el ejército estaba a unos 300-400 metros y francotiradores dispararon contra el hospital, mataron a un pobre hombre, hirieron a otro de gravedad. ¿Tus compañeros médicos de allí pierden también familiares e incluso tienen que atender a familiares a lo largo de su jornada de trabajo? Bueno, pues yo he conocido varios compañeros que han perdido a todos sus hijos. A todos. Un compañero mío, Moatasen, perdió a todos sus hermanos y a sus padres. Hace 2 semanas murió un compañero que me caía súper bien, un enfermero súper majo de 30 años, que me alegraba todas las mañanas y era un tipo genial. Y lo bombardearon en su tienda, matando a toda su familia. No hay ningún trabajador que no haya perdido familiares de primero o de segundo grado en Gaza. Todos los gazatíes han perdido familiares. Y además estos trabajadores todos duermen en chabolas, porque toda la población ha sido forzada a apretujarse en esta pequeña franja de playa que se llama Al-Mawasi, y ahí son kilómetros y kilómetros y kilómetros de campos de chabolas, y ellos viven allí. Estamos hablando de, no sé, de cirujanos ilustres que tenían un nivel de vida bastante bueno antes de la agresión israelí, que tenían una casa en la playa y un apartamento en la ciudad, que iban a dar cursos a Occidente o a recibirlos, y ahora pues los ves yendo a robar los camiones de ayuda. ¿Qué come la gente? Ahora la gente que tiene la suerte de comer todos los días come muy poquito hidrato de carbono al día. No llegará a 500-600 kilocalorías. Pues arroz, y si consiguen algo de harina, pues pan, que hacen ellos. Un poco de pasta. Antes había más proteína vegetal en forma de alubias o lentejas, latas, pero cada vez son más caras. La proteína animal ya no quedan casi latas de atún, pero los precios eran aproximadamente de $8 una latita de atún. El azúcar estaba la última vez, hace 4 días, estaba a $200 el kilo. No hay fruta, la fruta, la poca que hay está muy cara, a más de $15 el kilo. Verdura hay muy poquita y también carísima. Entonces no tienen proteína animal, apenas queda proteína vegetal y no tienen vitaminas. Con lo cual
nosotros veíamos que las heridas de todos los pacientes, que todos estaban desnutridos, se infectaban mucho más. Porque y tardaban mucho más en curar, no tienen la posibilidad de... Están desnutridos y por lo tanto inmunodeprimidos. ¿La gente sabe que en la frontera hay más de 6.000 camiones con ayuda esperando y que no puede entrar? Sí, la gente de Gaza lo sabe porque, bueno, afortunadamente los cortes de internet no son muy frecuentes o no duran mucho, y los gazatíes saben, se informan, tienen redes sociales, entonces sí que lo saben, sí. Sí. Tú habías estado en Gaza ya, trabajando con Médicos Sin Fronteras, creo. Exacto, ahora sí. Has vuelto con este voluntariado en una ONG que se llama GLIA, pero que coordina la Organización Mundial de la Salud. Exacto. ¿Por qué decidiste volver, Raúl, a Gaza? Pues porque tenía un sentimiento de indignación tan grande, producido en esas 3 semanas que estuve en Gaza después del 7 de octubre, o sea, del 7 al 2 de noviembre. O sea, fue tan apabullante lo que vivimos los cooperantes, que me sentía... Además, los cooperantes, si logramos volver a casa de una pieza, fue gracias a los gazatíes, porque tuvimos que cambiar 5 veces de lugar en 3 semanas, y los propios conductores de Médicos Sin Fronteras nos llevaban a lugares seguros, nos traían comida. Se podrían quedar la comida para ellos y sus familias, pero nos traían agua y comida. Y gente que no tiene nada para comer os la da a vosotros. Sí, nos la daba. Y entonces luego tampoco pudimos ir a trabajar porque no habían bueno, ahora tampoco hay corredores humanitarios, pero entonces era súper peligroso ir a los hospitales. El Ministerio de Salud gazatí tampoco nos dijo que mejor que no fuéramos porque la situación era muy inestable. Entonces este cóctel de indignación, sensación de querer devolver un favor y también culpa por no haber podido ayudar, aunque no dependiera de nosotros, hizo que... Además hice amigos ahí también. ¿Y miedo? Miedo, claro, bueno, esa vez pasé muchísimo miedo, fue horrible, y esta vez han habido momentos de mucho miedo, claro. El hospital... caen bombas constantemente. El hospital tiembla, por la noche igual te despiertas 7 o 10 veces porque tiembla toda la estructura del hospital. Estamos hablando de unas bombas que generan pequeños terremotos, ¿no? Pero sobre todo miedo en el momento en el que la milicia atacó el hospital. Eso sí que fue apabullante. ¿Cómo fue la salida? El hecho de salir después de 4 meses de estar en Gaza viendo esa realidad, que es lo más parecido al infierno en la tierra, y luego salir, no sé, el primer lugar después de Gaza el que pisas y el contraste que supone volver a una realidad tan distinta a ese infierno. Pues mira, lo primero que me llamó la atención es que cuando salimos de Gaza tardamos bastante, estábamos escoltados por el ejército israelí en unos vehículos blindados. Cruzamos la valla que separa Gaza de Israel y allí nos suben en un autobús a los cooperantes que salíamos y recorremos una carretera detrás de un coche de un blindado israelí. Y esta carretera estaba a 10 metros de la valla. Entonces tenías la valla a la derecha y entonces detrás de la valla estaba Gaza y veíamos Rafah, Han Yunis y Rafah arrasado, y a la izquierda de la carretera, por la ventanilla de la izquierda, veías campos de cultivo perfectamente ordenados, olivos, cítricos, un tractor, era como la campiña francesa. Y veías esta dualidad, ¿no? Para mí ha sido como salir de una prisión horrible, porque estás en tensión, aunque ahí dentro al final te acostumbras a la tensión, ¿no? Pero estás en tensión, ves cosas horribles todos los días, pasas mucha hambre. Entonces ahora estoy en una especie de nube, porque me parece que estoy en una especie de paraíso. ¿Saliste porque ya no podías más y porque te dijeron que tenías que salir? Bueno, no recibí ninguna orden, en absoluto. Mi ONG me hubiera permitido quedarme el tiempo que quisiera. Pero estaba muy cansado, ya el último mes me di cuenta de que no quería ir a quirófano, no quería ir a urgencias. Me levantaba por la mañana, si dormía por la noche, y el primer pensamiento era no puedo más. Sonaba la alarma de múltiples víctimas y no quería bajar, pero tenía que bajar. ¿Hay una alarma específica para cuando vienen múltiples víctimas? Sí, es una alarma que suena en todo el hospital y cuando bajas a urgencias te encuentras el infierno, porque es igual
60 pacientes o 100 pacientes heridos por el suelo, niños en el suelo que no están atendidos porque no hay médicos que los puedan atender, madres gritando, cadáveres entrando, no te puedes mover porque casi que pisas a los pacientes. Pues eso, un infierno. Entonces, claro, me di cuenta y dije, uy, no, me estoy quemando, ¿no? Estoy quemado. Entonces mi ONG sí que me decía, intenta salir del hospital, intenta descansar, pero luego al final me di cuenta de que no, cometía errores también. Mis compañeros también los cometen porque están quemados. Entonces, bueno, no eran errores gravísimos, pero sí que te das cuenta de que no puede ser, o sea, hay que descansar. Esta mañana, hoy, este viernes, va a empezar a caer en paracaídas ayuda humanitaria que envía en este caso España. ¿Cómo le llega a la gente ese tipo de ayuda? Hemos visto cómo los poquísimos camiones que dejan entrar con comida son asaltados porque la gente está hambrienta, porque aquello es un caos, la gente mata por poder comer, porque muere, porque no la dejan comer. Ahora llega esta ayuda, en este caso la que envía hoy España, la que han enviado antes otros países. ¿Cómo se producen esos repartos de comida? Bueno, yo estuve en uno, me acerqué a un reparto de comida porque prácticamente todos los días desde el hospital se escuchaban disparos que provenían de los camiones, ¿no? De la seguridad de los camiones. También habían personas que disparaban para robar, ¿no? Entonces me acerqué prudentemente a uno de estos repartos de comida y lo que vi fue apabullante. Fueron miles de personas corriendo, compañeros míos del hospital en pijama de quirófano, saliendo, corriendo para ir a acercarse a estos camiones. Y en estos lugares Israel aprovecha para atacar a los civiles. Es peligrosísimo. Y además hay gente que roba con mucha inquina. Una cosa es robar los camiones, otra cosa es robar al que tiene un saco de harina, ¿no? Yeah. Entonces es peligrosísimo ya los repartos, esto ya es peligrosísimo para ellos. En cuanto a los repartos que se hacen por vía aérea, son también peligrosos. Yo creo que es una forma de lavarse la cara, ¿sabes? Pero son peligrosos, son escasos. Tienen la foto de los aviones tirando ayuda y ya se cree que están ayudando los gazatíes. Lo que habría que hacer es utilizar el mecanismo que lleva años implementado, que es el de la ONU. Pero como la ONU ahora es considerada una organización terrorista, ¿no? La UNRWA, pues... Si tú pudieras, ¿volverías? Claro. Estoy en contacto diario con ellos y ahora estaba escribiendo a mis compañeros o me escriben ellos y sí, volvería. Tengo rechazo ahora a la idea de volver, pero nada, se trata de descansar y de regresar, si el ejército lo permite, claro, al ejército israelí. Raúl Incertis, gracias por venirte a la radio esta mañana, por contarnos con esta templanza y entereza un infierno que no sé si somos capaces de imaginar, por muy detalladamente que lo describas. Gracias. Muchas gracias. Y nos vas contando. Muchísimas gracias. Llevamos días, Berna, preguntándonos por la situación geopolítica, describiendo la situación de Gaza, preguntándonos dónde está Europa y qué se puede esperar de Europa, haciéndole esas mismas preguntas a los responsables europeos, a los responsables del gobierno. Y después de escuchar a Raúl Incertis y el testimonio que acabamos de escuchar, creo, se lo decía él en la conversación, por mucho que intentemos describir o ponernos en la piel o intentar imaginar qué es lo que está ocurriendo, cuál es la dimensión del genocidio que está produciéndose en este momento a ojos de todo el mundo, no sé si somos capaces de hacernos una idea de lo que está pasando de verdad. No, es tremendo. La entrevista ha sido de romper el corazón, ¿no? Y cualquier otro tema al lado de esto es una frivolidad absoluta, ¿no? Cuando vemos en qué nos entretenemos en otras ocasiones. Entonces, que este señor esté allí, que el pobre luchando contra su propio sentimiento de quemado, está absolutamente quemado y él puede escapar, puede irse, pero todo lo que queda allí, ¿no? Cuando ha dicho que esto es un 11M todos los días, a mí se me ha puesto la piel de gallina, esa descripción de los mutilados, de esa alarma especial que se desata y bajas y hay 60 en el suelo y hasta puedes pisarlos. Es tremendo, ¿no? Quiero fijarme también, ya no solo en las bombas, en todo eso,
que no condenamos nunca suficientemente, sobre todo por parte de instancias europeas y de Estados Unidos. Y quiero fijarme en la situación de la hambruna, ¿no? Ha descrito que están comiendo, si acaso, unas 500 o 600 calorías al día, un poquito de arroz, nada de proteína. Y hoy justamente te lo mandaba antes y lo veía, un artículo de Guardian que cuenta cómo desde 2006 ya Israel calculó las calorías que debían comer los palestinos para no pasar hambre, ¿no? Que me parece un acercamiento ya hasta casi nazi, ¿no? De cómo es el tratamiento de un pueblo para permitir el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza. Hablamos de 2006, que hasta lo investigó un tribunal, es decir, las matemáticas del hambre, y en ese momento permitían la entrada de lo que calculaban unas 2.200, estoy ahora hablando de memoria, calorías al día, que equivalía a X toneladas de ayuda. Bueno, es que ahora están comiendo 500, están muriendo de hambre aparte de las bombas, y esto quedará para siempre, con daños neurológicos, con daños físicos, esa inmunodepresión que ha descrito Raúl Incertis. En fin, es espeluznante, y más espeluznante aún es nuestro silencio político por parte de la Unión Europea. El silencio de Europa, Mariola. Bueno, la Unión Europea está dividida. Este es el gran, desafío político para la Unión Europea, que no es capaz de resolver con la dignidad para la que en principio está diseñada, y nada invita a pensar que vaya a cambiar. Los estados de la Unión Europea no son capaces de armonizar una posición común en relación, lo estabais diciendo, con un infierno que está viviendo una parte de la humanidad, que están retransmitiendo periodistas que arriesgan su vida en directo, por lo tanto nadie puede decir no sabíamos lo que estaba ocurriendo, y obviamente asistimos a una operación política diseñada por el gobierno de Israel bajo la excusa de lo que ocurrió el 7 de octubre, que fue dramático, pero lo están utilizando como excusa que justifica un exterminio y que justifica colocar a las personas en el límite para que abandonen su territorio, y a partir de ahí construir o bien un resort en función de los deseos de Donald Trump, o bien apoderarse obviamente de ese territorio, que por cierto está destruido, porque las imágenes que llegan, muy escasas, pero las imágenes que llegan de Gaza es un territorio arrasado y obviamente una población en riesgo de aniquilación. Carmen. Es que es muy difícil hablar después de haber escuchado a Raúl Incertis, porque por mucho que los datos globales te puedan hacer una idea de 70.000 niños muertos, de 700.000 en un hilo de ser autoconsumidos por sí mismos, cuando escuchas realmente en casos concretos lo que está sucediendo, es un poco lo que estaba diciendo Berna. Cualquier cosa que podamos decir es que se queda pequeña. Lo que queda claro y constatado, y lo seguimos viendo, es que esto es un plan absolutamente delimitado, con cuidado, de Israel, apoyado por Estados Unidos, para matar a la gente de hambre, que es la manera más cruel en la que puedes matar a alguien, que se lleva programando desde hace mucho tiempo, y que encima tenemos que aguantar expresiones de cinismo tales como lo de creo que los niños no están muy alimentados, viniendo del presidente Trump, ¿no? Que fue uno de los que se encargó de desmontar, como creo que estaba contando antes Incertis, de desmontar cómo era la distribución antes de la ayuda humanitaria por corredores a través de la UNRWA, y pasarlo y privatizarlo en una fundación que manda narices llamarle a esto fundación humanitaria, para todavía provocar más el caos y aprovechar esta situación para seguir asesinando a tiros en la cabeza, a tiros en el corazón a niños. Y mientras tanto, mientras esto sucede, y lo estaba diciendo Ana Mariola, la Unión Europea y parte del resto del mundo, ahora se ha sumado Francia, Reino Unido o Canadá, dicen que en septiembre, en la sesión de Naciones Unidas, probablemente vayan a admitir la existencia del Estado palestino.
Claro, y es que igual cuando vayan a admitir que existe un Estado palestino, no queda nadie. O sea, solo queda ya la base para empezar a construir el resort y quedarán todos los muertos que vamos a ver muriendo en goteo lentamente a través de las imágenes. Porque si la excusa durante el nazismo fue que en los campos de concentración no se veía, ¿no? Como la película sale de la zona de interés, aquí lo estamos viendo en directo. Es que no tenemos ninguna excusa, ninguna justificación para seguir todos adelante con nuestras vidas mientras están disparando a niños en la cabeza, mientras seres humanos se están en un autocanibalismo, porque al primero terminas acabando con tu azúcar, luego con tu grasa y luego con tu proteína, en un proceso que es lentísimo y que estamos permitiendo entre todos. A la vuelta nos contará Nicolás Castellano cuál es la última hora de los movimientos diplomáticos, que mucha no la hay, tampoco hay que esperar grandes cosas, y seguimos en el análisis de la actualidad de este viernes 1 de agosto. Al menos 10 palestinos han muerto en Gaza esta madrugada en ataques del ejército israelí, incluidos varios solicitantes de ayuda al sur de Han Yunis. Aquí en Hoy por Hoy acabamos de hablar con Raúl Incertis, médico anestesista que acaba de regresar de allí, de la franja, después de 4 meses trabajando en un hospital de esa ciudad, el principal de la región. Habla de una situación que no se puede describir. Él ha puesto la metáfora de un 11M cada día y acusa a las fuerzas israelíes de disparar de forma intencionada contra civiles y contra niños pequeños. No era un patrón de balas perdidas. Esto, en un mismo día recibíamos varios civiles con disparos en la cabeza, varios civiles con disparos en el tórax. Ejecutados. A veces en un día recibíamos pacientes con disparos en los genitales. O sea, era como si hubieran personas jugando al tiro al pato. Incertis también nos ha contado cómo escasea la comida y las medicinas en la Franja Bayo. En los quirófanos del Hospital Al-Nasser faltan camillas y se opera sin apenas anestesia, usando ibuprofeno intravenoso. Mientras, en las calles apenas hay fruta y verdura y las pocas latas de atún que quedan a la venta cuestan hasta $8. Una carencia de alimentos básicos que agrava la hambruna fomentada por el ejército de Israel, que se ha cobrado ya la vida de casi 160 gazatíes por desnutrición. Hoy un avión del ejército español despegará desde Jordania para descargar sobre la franja 12 toneladas de ayuda humanitaria en paracaídas. Por lo demás, el Ministerio de Justicia acaba de enviar una carta a las asociaciones de jueces convocantes de la huelga de julio, respondiendo al comunicado que enviaron ayer dichas asociaciones, en las que acusaban al Ministerio de manipular y de hacer propaganda con los datos de la huelga. Sara Selva. Sí, lo que dicen las asociaciones es que el Ministerio está aprovechando que algún juez le ha pedido la deducción del salario y que de ahí sacan esos datos mínimos que contábamos ayer, pero que todo es propaganda. Les contesta ahora por carta al secretario de Estado y les explica de dónde parten esos datos oficiales, los que ofrecimos. Explica el secretario de Estado que ellos desde el Ministerio no pueden conocer el número oficial de jueces y fiscales que acudieron a huelga, que lo que hacen es pedirle esos datos a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial. Los datos que obtienen a través de esa gestión son los que conocemos, el juez y los 28 fiscales a los que sí van a proceder a deducir el salario. Pero les dice el Ministerio que si las asociaciones tienen otra lista verificada y autorizada de jueces y fiscales que hayan secundado la huelga, la pongan en conocimiento de la Fiscalía o del Poder Judicial o del propio Ministerio, para que puedan deducirles también a ellos el salario lo más pronto posible. Y en Barcelona arranca hoy una huelga indefinida de socorristas en sus playas. Los vigilantes piden mejores salarios, menos temporalidad y un convenio propio. Radio Barcelona, Sergi López. Hoy los socorristas se van a manifestar en la plaza de Sant Jaume ante el Palau de la Generalitat. El sindicato convocante, la CGT, dice que la empresa encargada del servicio ha incumplido los acuerdos pactados en años anteriores. Esta semana ha habido reuniones entre el comité de empresa y la concesionaria del servicio, FCC Medio Ambiente, pero no se han acercado posiciones. Esta huelga llega en un contexto trágico en Cataluña, con 22 personas que han perdido la vida ahogadas en lo que llevamos de verano. Y en los deportes, Sampe, el Real Madrid tendrá solo 2 semanas de pretemporada antes del comienzo de la Liga y no las 3 que recomienda la FIFA. 14 días exactos los que van desde el próximo lunes 4, en el que regresan a los entrenamientos, y el martes 19, en el que recibirán a Osasuna en la primera jornada de Liga, tras la negativa del juez único de la Federación ayer a concederles el aplazamiento que habían solicitado. Además, este fin de semana está previsto que llegue a Madrid el argentino Mastantuono, que no podrá entrenar con el grupo hasta el día 14, que es cuando alcanza la mayoría de edad. Tendrá que entrenarse en solitario sus primeros 10 días. Y se juegan hoy 2 partidos amistosos con equipos de primera. Desde las 10:30 de la mañana, el Chalalí en Murcia, y a las 8 de la tarde, Vitoria Guimaraes, Celta en Portugal. Ahora mismo la situación en Israel y en Gaza, después del testimonio que nos ha dejado aquí Raúl Incertis, el médico anestesista que estuvo 4 meses en la Franja de Gaza, que es a donde hoy va a llegar el representante de la Casa Blanca para
iba a decir el conflicto, en fin, para la matanza que está perpetrando allí Israel desde hace meses. Nicolás Castellano, buenos días. Buenos días. Hoy van a empezar a caer las cajas con ayuda que envía España, entre otros países, mientras se produce esta visita del representante de Estados Unidos. Pero hay poquísimas expectativas, Nico, de que todo esto pueda cambiar en algo la estrategia de Netanyahu. Sí, como dices, para intentar mitigar la situación, pues se ha puesto en marcha esta estrategia de lanzamientos aéreos. Hoy España lanzará en un Airbus E400 del ejército español 12 toneladas para unas 11.000 comidas. Una situación, un sistema que critica tanto la UNRWA como ONGs porque lo consideran poco eficaz. En todo caso, en las últimas horas, José Luis, por recopilar los datos, han muerto 50 personas, 10 solo esta madrugada. Hemos vuelto a ver imágenes de niños, de cuerpos inertes en el suelo de los hospitales, depositando esos cadáveres los sanitarios. Y en este contexto, de nuevo, sobre este sistema que ha puesto en marcha Israel, le hemos preguntado, hemos visto a Amnistía Internacional analizar la situación de las últimas horas. If you may allow me, this is not a hunger crisis. Y deja claro que esto no es una crisis nutricional que haya sido puesta en marcha de manera alternativa, sino que es una intención política, una estrategia genocida de Netanyahu para someter a la población gazatí a esta situación. Como dices, en este contexto, como visita hoy la franja el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Próximo, Steve Witkoff, para supervisar en teoría el reparto de ayuda humanitaria, pero también, José Luis, para ver y comprobar lo que hacen sus bombas, cómo las bombas fabricadas y enviadas por Estados Unidos han arrasado con 2/3 de las viviendas y los edificios. Sin embargo, cuando esta madrugada se le ha vuelto a preguntar a Trump sobre la situación, si es un genocidio o no, se limita a decir que es terrible lo que sucede allí, que la gente está pasando hambre, que lo ve, pero que Estados Unidos ha enviado más de $60 millones de comida en las últimas semanas. Hay que recordar, José Luis, que desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, desde la llegada de Trump al poder de nuevo, Netanyahu y su gobierno ultra han incrementado los ataques después de la tregua de enero y han puesto en marcha esta estrategia de hambre cuyas consecuencias vemos a diario y en directo. Nicolás, gracias. Hasta luego. Hace unos días, Mariola, hablamos con Luis Moreno Campo, que fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional. Y él me decía, casi, no sé si era frustración, o me decía, es que la única cosa que puedo hacer yo en mis capacidades es ahora mismo hablar con usted y confiar que haya más personas que nos estén escuchando en la radio para hacer llegar el mensaje de que la humanidad tendría que estar ahora mismo preocupada en tratar de impedir lo que está ocurriendo allí. Preguntamos días después a Teresa Rivera, que es vicepresidenta de la Comisión, que forma parte del gobierno de Ursula von der Leyen, que reprochaba a la propia Unión Europea que no haga más, decía un poco en la línea lo que tú explicabas antes, que es la imposibilidad de poner de acuerdo a muchos países y que por tanto Europa va a la velocidad a la que puede cuando hay muchos que quieren hacer más y otros, pues por ejemplo Alemania, que por una razón siempre se dice histórica, pero no sé hasta qué punto, en qué momento va a caducar esto, porque al final Europa sigue sin hacer nada. Y entonces la pregunta que queda, que es desoladora en sí misma, es si no queda más que la impotencia. Bueno, es una buena pregunta, José Luis. Yo creo que en los últimos días, y precisamente porque los medios de comunicación yo creo que también estamos prestando atención y de una manera enfática a lo que ocurre, estamos asistiendo a concentraciones, manifestaciones de repulsa en las ciudades del ciudadano de a pie. Y yo creo que el ciudadano es un actor político muy potente porque moviliza a los gobiernos por la atención de los medios de comunicación y eso también obviamente permite que no nos olvidemos de lo que está ocurriendo en Gaza. Ahora bien, esas dificultades que tú señalabas, esa imposibilidad de la Unión Europea de fijar una posición común, esa también negativa de Estados Unidos, que es el actor político más relevante para poder poner fin a lo que está ocurriendo, o esas dificultades del orden internacional, del sistema institucional para poder operar con todas las garantías y poder detener, en su caso, a quien puede estar cometiendo crímenes contra la humanidad, bueno, pues son las debilidades del sistema internacional. Y tampoco podemos abstraernos a eso, pero yo no diría que solo nos queda la impotencia. Al ciudadano le queda también la capacidad para protestar, la capacidad para no olvidar, la capacidad para no irnos de vacaciones e ignorar cuando
estemos relajados tomando una cerveza, lo que está ocurriendo en Gaza. Es decir, alimentar la mera conversación pública de lo que está ocurriendo en Gaza es hacer lo que humanamente cada uno de los ciudadanos podemos hacer para no olvidar lo que está ocurriendo. ¿Es suficiente? Pues obviamente no. ¿Va a acabar esto con la muerte de los niños que hoy vayan a morir en Gaza? Pues obviamente no. Pero desde luego, por lo menos haremos que lo que está ocurriendo no caiga en el olvido, y eso no es poco. Di, Berna. No, que has citado a Ocampo y me acuerdo que yo lo escuché también y me encantó la entrevista, como todas las que estáis haciendo, porque la verdad que es importantísimo nuestra labor. Perdona, y también dijo otra cosa, que era que no era una crisis humanitaria, o sea, que es que nos sale todo el tiempo a hablar de crisis humanitaria, de situación humanitaria, y no es una... Vale, hay una situación humanitaria gravísima, pero no es una crisis humanitaria, no es un tsunami, no es un terremoto, no es un volcán, es un crimen de guerra. Luego los tribunales, ojalá veamos el día, y yo creo que lo veremos, que le pongan el apellido, si es un genocidio, si es lo que para mí no hay ninguna duda, que le pongan el apellido, pero es un crimen y así se va a investigar. Entonces, quiero recordar también otra entrevista que habéis hecho, que es a Borrell, en este caso Tallón, por la noche, y dijo: Europa está perdiendo el alma. Claro, que él mismo era parte de Europa y como alto representante, ¿no? Pero bueno, quiero decir que Europa, es verdad, está perdiendo el alma. Si Europa debía servir para esto, es esto Europa, son los principios, los valores de defensa de los derechos humanos, y lo que estamos viendo se parece muchísimo al exterminio, al nazismo, se parece demasiado a ello, ¿no? Entonces, bueno, de repente hay tímidos avances en el sentido de que Francia, Reino Unido y Canadá, estos son los tres grandes países que en los últimos días se han aprestado a anunciar su intención de reconocer Palestina. Bueno, son cositas, ¿no? Bloques en un muro inmenso que tenemos que levantar ante todo ello. Pero yo no renuncio, o sea, costó mucho acabar con el apartheid, por ejemplo, en Sudáfrica. O sea, ha costado mucho, causas históricas que tardaron muchas víctimas y muchos años en frenarse, pero debemos seguir hablando de ello, debemos seguirlo poniendo sobre la mesa. Ojalá hubiera más movilización ciudadana y que esa movilización llegara a los dirigentes a los que tiene que llegar. En Alemania, por cierto, está habiendo movilizaciones. Hay una población que cada vez está manifestándose más alto contra todo esto, los más jóvenes. Claro. Me consta de primera mano. Y es importantísimo que eso suceda, que esos jóvenes sigan presionando. Por eso el SPD, por ejemplo, socio de Merz, está presionando cada vez más. Y bueno, desde luego soy pesimista, pero le vemos el foco y sepamos que dentro de unos años, cuando lo podamos mirar, pues ojalá hayamos visto un cambio creciente en la Unión Europea, que va a tardar años, pero ojalá llegue y debemos presionar para ello. Carmen. Yo siento no ser tan optimista como mis compañeras hoy. No lo soy. O sea, no es optimista. Es por dar, no, ya sé que estoy buscando de fe y un agujerito de luz. Sí, es obligación. Sí, no. Es verdad que es una obligación de encontrar una salida mínimamente o de agarrarnos a algo. Creo que es lo contrario a la renuncia, Carmen. Claro. Sí, lo que pasa que es que igual es que estoy muy impresionada también por a quien acabamos de escuchar, pero es que además la situación internacional, no solo de Europa, sino el resto del contexto internacional, es tan distinto al que nos encontrábamos antes, porque anda que no hemos visto, los que tenemos una edad ya avanzada, conflictos, si los queréis llamar, entre Israel y Palestina, entre Gaza o Cisjordania e Israel. Esto no es nuevo, llevamos desde la ocupación del Golán viendo esta situación, pero es que lo de ahora es de una crueldad tan salvaje y con una inacción también de los países árabes, porque la situación internacional también ha modificado eso. O sea, yo no estoy llamando
llamando a una guerra total de los países árabes contra Israel, pero es verdad que esa división de fuerzas hacía que probablemente la ocupación por Israel del territorio palestino tuviera unas mínimas consecuencias, que se pensaran más las acciones, pero Irán está decidido a que no va a intervenir en ninguno de los conflictos y que siempre está dando un paso atrás en la intervención. Los países árabes aliados de Estados Unidos están más preocupados por ganarse el favor del presidente Trump que no por intervenir en la zona. Lo que quiero decir que no estoy llamando a una intervención militar, pero lo que estoy diciendo es que esa estructura internacional que también teníamos, o sea, no el orden multilateral que nosotros conocemos de Occidente o ni siquiera el internacional de la ONU, es que está roto, es que está absolutamente roto, y los únicos que tienen peso en estas decisiones son Estados Unidos e Israel por un lado, y Rusia en menor medida y China por el otro. Y desde luego China no se va a meter en esto, que bastante tiene con la guerra comercial, ¿no? Estamos asistiendo a una época de brutalismo económico y de brutalismo en política internacional, y ante eso es que Europa se ha quedado muy disminuida, probablemente porque también tenemos nuestras propias dificultades interiores, porque no es una Comisión Europea uniforme, porque tenemos un problema muy preocupante de la entrada de la ultraderecha en todos los países de Europa y también en las instituciones, y tenemos muchas dificultades para sobrevivir con nosotros mismos. Hay dos elementos. Muy breve, Mariola. Pero sí, muy breve. Dos elementos también para la esperanza, aunque no salven la vida de las personas en Gaza. El proceso ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio y las órdenes de detención que hay contra Netanyahu, que podría conducirlo ante un proceso en la Corte Penal Internacional. No salvan vidas, pero nos dignifican como comunidad internacional. De momento dan una acción, una respuesta, ¿no?, a lo que está ocurriendo, que tiene otra dimensión. Por ir entrando ya en el terreno de la política nacional, pero todavía algo que tiene que ver con Gaza, esta reflexión que hizo ayer en el balance que hizo, su particular balance del curso político, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuando le preguntaron por la situación en Gaza. Yo he condenado la violencia siempre. Y lo primero es condenar la violencia y los atentados terroristas de Hamás en Israel. Es evidente que cualquier Estado tiene derecho a defenderse. Y cuando uno tiene un ataque terrorista de este nivel, con un territorio manejado por una organización terrorista como Hamás, tiene todo el derecho a defenderse y a repeler esas agresiones. Dicho esto, lo que está pasando en Gaza no es admisible. Lo que está pasando en Gaza debe de censurarse y criticarse por cualquier democracia occidental. Por supuesto que la apertura de corredores humanitarios debería hacerse ya hace mucho tiempo, y no deberemos de mirar para otro lado ante lo que está ocurriendo en Gaza con la población civil, en ningún caso. Por mucha organización terrorista que se esconda en Gaza, eso no significa confundir a los terroristas con la población civil o confundir a los terroristas con los niños desnutridos y muchos de ellos, lamentablemente, en una situación crítica, y sin contar los que han perdido la vida. Una de las reflexiones que hizo Feijóo en ese balance, en el que estuvo David Junquera. Hola, David, buenos días. Hola, buenos días. Y en el que, ya hablando de los asuntos de política nacional, pues hay una idea fundamental: que nadie espere, en verdad nadie lo esperaba, pero bueno, que nadie espere la posibilidad de que en septiembre, a la vuelta del verano, cuando acabe el mes de agosto, el Partido Popular llegue a ningún acuerdo con el gobierno, y además el Partido Popular va a preparar un listado que todavía no está muy clara, está clara la idea, pero no la concreción, de las leyes que derogaría Feijóo si llega a la Moncloa, empezando por la amnistía. Ya habíamos visto el tráiler de esta película el lunes, cuando Feijóo hizo balance ante los suyos, y ayer lo hizo ante la prensa con preguntas, pero en la misma línea, eso sí, subiendo el tono un poquito más. El balance de este bienio negro es amargo. España padece una crisis institucional porque tiene un presidente sin ningún límite moral. Sánchez no solo ha convivido con prostíbulos en la economía familiar, sino que su gobierno pagó prostitutas con dinero público. A este gobierno le sobra legislatura y a España le sobra este gobierno. Ni crecemos más que los demás, dice Feijóo que estamos en mitad de la tabla, ni España es un país seguro, argumenta que la criminalidad ha subido 5 puntos en 5 años, ni hoy llenar la cesta de la compra o comprar casa es más sencillo que hace un año. Para el líder del PP, el triunfalismo de Sánchez se desmonta solo. Se mire por donde se mire, hoy en España todo lo que depende del gobierno funciona peor.
Ni toda la propaganda de Sánchez es capaz de tapar lo que ven, lo que viven y lo que sufren los españoles cada día. En esta tesitura y dando por hecho que la corrupción seguirá acercando al gobierno, el PP sigue esperando con ansia un caramelo electoral que no llega y Feijóo lo asume con resignación. Yo creo que el señor Sánchez no sabe cuándo va a haber elecciones, no depende de él, depende de sus socios, pero nuestro compromiso es estar preparados para cuando haya elecciones. En Génova creen que Moncloa seguirá aguantando y avanzando en la legislatura trompicones, pero ya avanza de cara al curso que viene a nosotros que no nos busquen. Este gobierno no merece el apoyo del Partido Popular porque todas las prioridades del gobierno pasa por buscar acuerdos con los partidos separatistas o con los partidos de la izquierda radical del país. Las caretas han caído, concluye Feijóo, que reitera su idea de elaborar un listado de leyes sanchistas, cupo, amnistía, indultos, memoria histórica o rebaja del Código Penal para derogar o modificar el primer día que disponga de las llaves del Palacio de la Moncloa. Muy bien, pues les agradezco mucho su interés y si ustedes pueden descansar algunas semanas, les felicito. Y los que no pueden descansar, pues que sepan que las vacaciones están sobrevaloradas. Se nos colaba ese corte desastre, pero bueno, era el final de la intervención de Feijóo, un final que ha tenido mucha repercusión en redes, pero que no es más que eso, un chascarrillo que hizo Feijóo, porque la mayoría de los que estaban en esas salas iban de vacaciones, incluido el propio Feijóo, e hizo esa broma, esa gracieta, pues para consolar a los que nos quedábamos, nada más, a pesar de que ha habido mucha polémica en redes. Sí que la ha habido, desde luego. Junquera, gracias. Un abrazo. Llevamos, Carmen, desde el lunes, cuando escuchamos el análisis, el balance que hizo el presidente del gobierno, hablando de la situación del gobierno. Realmente endiablada y laberíntica. El presidente exhibe España, dijo literalmente, es uno de los mejores países del mundo, así lo avalan los datos económicos, la EPA con un récord, el PIB que sigue hablando de crecimiento. Desde luego España crece a una velocidad en la que no lo hace en la media de los países europeos ni los más punteros, pero luego todo esto contrasta con la realidad parlamentaria. Es decir, este año ha resultado ser un gran anuncio el hecho de que el presidente diga que tiene previsto cumplir la Constitución y presentar unos presupuestos que, por cierto, el gobierno todavía no ha aclarado si cumplirá hasta el final, es decir, si los llevará al Congreso, porque no tienen mayorías. Hemos analizado ya la situación del gobierno y que diga Pedro Sánchez, que lo dice todas las veces, que estamos en la mitad de la legislatura y que no habrá elecciones hasta 2027. Pero ayer, en esta vuelta a comparecer de Alberto Núñez Feijóo, vuelve a poner el foco en su partido. Pues hablemos de la situación del Partido Popular, que se va a someter, si se cumplen los planes del gobierno, a 2 años de desgaste continuo en un asunto del que Feijóo no parece que quiera, a tenor de lo que dijo ayer, hablar mucho, que es dónde está el meollo para él en este momento, y es su competición con Vox, y cómo por esta competición electoral con Vox él va endureciendo su discurso sobre la migración. Carmen. Claro, por eso él va en este relato un poco sorprendente de voy a dedicar el verano a ver qué leyes voy a derogar y a ver cuáles van a ser nuestro proyecto, un poco como si estuviera haciendo el cuaderno Santillana cuando íbamos al colegio y en verano repasábamos lo del curso. No, voy a pensar en agosto que qué leyes van a salir adelante y qué voy a derogar del sanchismo. Yo creo desde aquí que la ley de la amnistía, si gobiernan, no sería tocada por ellos por mucho que lo repitan. Pero sí, claro, es que Feijóo tiene un problema grande y yo creo que esta mañana estoy muy de acuerdo con lo que decía Berna esta mañana en el minuto las claves. de las claves de las 7:30. Tenemos un gobierno que quiere resistir, y eso ya lo has analizado tú, José Luis, y luego tenemos una oposición que lo único que sabemos es que va a la contra de todo, sin ningún tipo de matización ni de ajustes según qué asuntos. Él va a la contra de todo, además en un tono muy hiperbólico que yo creo que es absolutamente innecesario, porque es verdad que hay un problema de inflación, pues lo hay, quiero decir, es que tiene suficientes argumentos para poder elaborar un modelo que se contraponga o que sea distinto del del actual gobierno progresista, ¿no? Hay un problema de vivienda, evidentemente lo hay. No hace falta llegar a decir que somos el bienio negro, que actúa como un régimen totalitario, que es alguna de las cosas que ha dicho en las últimas semanas, o que es el peor gobierno desde la predemocracia.
es evidente que esto no es así, o sea, no es así en ese nivel tan exacerbado. Hemos perdido el toma y daca de una labor de oposición y gobierno de una democracia liberal normal. Ellos llevan al principio, el PP lleva con el discurso de que este es un gobierno ilegítimo en los últimos 2 años, bueno, y también desde la moción de censura, y ahora su discurso es que es un gobierno, aparte de amoral, un gobierno ineficaz. Y creo que se está basando en ese concepto de ineficaz, que subió el tono desde el apagón, ¿no? Desde el retraso de los trenes de Renfe. Es un gobierno ineficaz que no llega a la vida normal de los ciudadanos, por eso él habla de la vida real frente a la vida imaginaria de los datos macroeconómicos de Pedro Sánchez, pero no presenta un programa alternativo, que es lo que estaba diciendo Berna esta mañana. Y yo creo que uno de los motivos por los que no lo presenta es porque él sabe que si tiene que gobernar con alguien, si gana las elecciones, sean cuando sean, tiene que ser con Vox, y por lo tanto es difícil que ahora prometa una cosa cuando probablemente la tenga que perfilar porque su socio de gobierno le pida que las iniciativas vayan en una dirección como la de la represión de la inmigración, la de los valores culturales, identitarios, las rebajas de impuestos. Entonces está intentando moverse en esa indeterminación de ni para ti ni para mí, para conseguir votos de todos los lados, ¿no? Para conseguir votos de estos de los partidos, atrápalo todo, y es difícil mantenerse en esa situación intermedia. Pues Berna, por alusiones. Sí, gracias, Carmen. Y estoy completamente de acuerdo también. Es que, fijaos lo que me pasó. El lunes al escuchar a Feijóo pensé, es ridículo. O sea, va a pasar el verano haciendo la lista de las leyes que va a derogar. O sea, lo has dicho muy bien con lo del cuaderno Santillana. Y como tenía tertulia el viernes, o sea, hoy, pensé, mira, esto ojalá pueda decirlo. Y cuando ayer me enteré de que iba a hablar, digo, pues seguro que ya avanza algo. ¿Cuáles son esas leyes? Y ya no puedo usar este argumento. Bueno, pues no, es que es ridículo. Es que, perdóneme el señor Feijóo, es que es absolutamente ridículo, de forma tan evidente que me asombra que nadie le haya avisado y le diga, oye, presenta algún plan, presenta algún proyecto, digamos qué plan de futuro tenemos para España. Pero no, su plan es no derogar, sino pasar el verano haciendo la lista de las leyes que quiere derogar y que va a anunciar en septiembre. O sea, ha pasado 2 años y todavía no tiene esa lista. Y todavía no tiene la lista de las leyes que quiere hacer, del proyecto que quiere hacer de España, con el mercado laboral, con los jóvenes, con la vivienda, con la dependencia, con lo que quieras, la puericultura. O sea, no tienes un plan para nada. Entonces, de verdad es muy ridículo. Y bueno, sumando, o sea, ya aparte de las risas, sumemos otro de sus defectos desde mi punto de vista, negando al otro. Es decir, una de las acusaciones al sanchismo es que lo que hace es para pactar con separatistas. Bueno, ¿y qué? ¿No tienen derecho a vivir los separatistas? ¿No tienen derecho a representar a las personas que les han votado? ¿No tienen derecho a intentar incidir en las cuestiones en que puedan incidir mientras no haya violencia, mientras no haya violación de las leyes? Es decir, que es que los separatistas sí existen, son españoles, forman parte de nuestro país, y entonces él quiere avanzar negando al contrario, negando al otro. Y luego, por supuesto, en silencio absoluto sobre sus propios casos de corrupción, o sea, como este que has mencionado, José Luis de Montoro, o pronto van a empezar a desfilar el tema de Kitchen, etcétera. Entonces, bueno, pues sí, me quedo ahí. Es decir, estamos entre la derogación que quiere uno y la resistencia que quiere otro. Y no avanzamos. Mariola. Yo diría 3 cosas. Una primera, creo que la comparecencia de Núñez Feijóo le resta eficacia y fuerza política a su mensaje en la medida que comete tal exceso verbal en el análisis en relación con las debilidades o incluso errores del gobierno, que digamos que anestesia al que escucha y uno le hace dudar acerca de que un gobierno sea tan malo como lo describe el propio Núñez Feijóo. Creo que en el exceso hay una pérdida de eficacia en el mensaje político. Segundo, creo que además en su propuesta de contraagenda o enmienda a la totalidad de este gobierno se percibe una pérdida de calidad
del propio proyecto político de Alberto Núñez Feijóo, si es que realmente existe ese proyecto político, porque cuesta entender cuál es el elemento mollar de su proyecto, porque no lo describe, sino simplemente presenta una enmienda a la totalidad del gobierno. Y tercero, en la manera de presentar al gobierno de Sánchez, no como un gobierno legítimo y democrático frente al que él plantea una alternativa, sino lo presenta casi como una especie de régimen al que derrocar, yo creo que destila falta de calidad democrática. Y a mí esto me preocupa, porque esto entra de lleno y actúa como una especie de termita sobre el sistema y hace que triunfe, digamos, los movimientos pues más populistas y en definitiva la antipolítica, que creo que es una enfermedad que mata a los sistemas políticos y frente a la que todos tenemos que, yo creo, mostrar un poquito más de cuidado. 3 retos que se va a enfrentar el panorama político, a los que se va a enfrentar tanto el gobierno como la oposición a la vuelta. Ahora decía Núñez Feijóo, escuchábamos cómo él hablaba de la amnistía y del sistema de financiación singular para Cataluña, del que tenemos pocas concreciones. Una concreción que había es que a partir del año que viene, en principio se esperaba, o eso era lo que estaba acordado en el acuerdo entre el PSC y Esquerra, que el año 2026, el año que viene, la Agencia Tributaria Catalana empezaría a recaudar el IRPF. Pero ayer supimos, Laura Pons, Barcelona, buen día. Hola, ¿qué tal, Sastre? Buen día. Ayer supimos que no, que será por lo menos a partir de 2028. Sí, y esto es una rebaja, se recula en el calendario y el Govern d'Illa admite por primera vez que no podrá cumplir con el acuerdo de investidura. Son declaraciones de Alicia Romero en la agencia EFE. És difícil donar una data d'això, molt difícil, perquè estem parlant que l'agència... Es muy difícil poner fechas porque la agencia tributaria catalana ahora gestiona 5.000 millones de euros y con el IRPF gestionaría 25.000 millones más. El plan director también constata que faltan manos, que falta personal, pero también material informático, además de cambios normativos que necesitan de mayorías en el Congreso, así que lo de ayer, Sastre, es importante porque el Gobierno admite que el documento de hace un año, el pacto que firmaron el PSC y Esquerra, es demasiado ambicioso y esto obviamente no gusta a las filas de Esquerra Republicana. Oriol Junqueras ya ha dicho por activa y por pasiva que no habrá nuevos acuerdos si no se cumplen con los actuales, lo dijo este lunes en rueda de prensa. Es imposible que pretenda llegar a nuevos acuerdos relevantes y esto significa que no habrá negociación sobre presupuestos. Sin embargo, estatales. en Ser Catalunya acabamos de entrevistar a Isaac Albert, el portavoz adjunto de los republicanos, quien asegura que los calendarios no son importantes, sino que la clave aquí es que se cumplan con los acuerdos. A mí el que em preocupa no és el 2028, el que em preocupa és que en el moment que estem ara... No a mí lo que me preocupa no es el 2028, a mí lo que me preocupa es que en el momento que estamos ahora no será ni en 2028 ni en 2029 porque necesitamos una modificación legislativa en Madrid. Así que los republicanos relativizan y ponen el acento en la proposición de ley que tiene que modificar la LOFCA y 2 normas más, un texto que necesita el aval del Congreso. Lo cierto es, Sastre, que Esquerra aquí tiene poco margen de maniobra. Junqueras quiere seguir jugando el partido, no quiere romper con los socialistas porque es con quien ha pactado el traspaso de cercanías, la financiación singular y la condonación de la deuda. Así que escenifican con estas amenazas a la negociación de presupuestos, pero son conscientes que se necesitan porque a ellos, a los republicanos, pues también les va bien demostrar que avanzan en autogobierno. Laura, gracias. A vosotros. Primer asunto, por tanto, Cataluña y la derivada que tenga en la estabilidad o no de la legislatura, en si habrá o no unos presupuestos. Segundo asunto, ¿qué pasa con el fiscal general del Estado? Que esta es una pregunta que se hace literalmente el juez Hurtado, quien ha llevado su instrucción, la investigación, quien ha imputado y quien ha dejado al fiscal general al borde del banquillo, y que ayer dio 3 días a las partes para que le digan: ¿puede dejar de ser Álvaro García Ortiz eso que él no quiere dejar de ser? Es decir, fiscal general del Estado, en cuanto yo lo mande a juicio. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Y entiendo que la semana que viene sabremos la respuesta a la pregunta.
Sí, no es fácil. Igual no tan pronto, Sastre, porque ahora las partes tienen esos 3 días para enviar su respuesta a la y luego él al se lo puede pensar con tiempo. Eso es, y luego él se lo puede pensar un poquito con tiempo y tomar la decisión que corresponda. Hay que dejar claro, Sastre, hay que subrayar que Ángel Hurtado no toma esta decisión por iniciativa propia. Se lo ha pedido una de las acusaciones populares, que es la Asociación de Fiscales, APIF, que reclama eso, que se suspenda de funciones al fiscal general del Estado porque considera una distorsión que el fiscal general del Estado siga ejerciendo en el cargo cuando se va a sentar en el banquillo y va a haber una subordinada que lleve esta causa a la que él puede impartir órdenes. Tenemos un precedente de esta misma petición por esta misma acusación popular a PIF cuando el Tribunal Supremo asumió la causa para investigar a Álvaro García Ortiz, pidió exactamente lo mismo, que se le suspendiera de funciones para que no interfiriera en la investigación impartiendo órdenes a la fiscal que estaba asignada al caso, pero en ese momento Ángel Hurtado rechazó la petición, no salió adelante y vamos a ver qué es lo que ocurre ahora, porque ya entonces se pronunciaron las partes. Es previsible que ahora informen en el mismo sentido que entonces, y a ver qué es lo que decía el juez, que ya dijo que esto era un tema más administrativo que penal. Bueno, ya iremos viendo. Pedro, gracias. A vosotros. Primer asunto, por tanto, la estabilidad de la legislatura, si habrá o no presupuestos y cómo incida en eso Cataluña. El segundo asunto, lo que ocurra con el fiscal general del Estado, que de momento y si nada cambia, en septiembre, cuando todos vayan volviendo a sus puestos de trabajo y se produzca en el Supremo la más solemne de las ceremonias, que es la apertura del año judicial presidida por el rey, allí estará un fiscal general al borde del juicio, ya procesado. Y tercer asunto, la corrupción. ¿Qué impacto tienen el caso Koldo, el caso Cerdán, el caso Montoro y cómo eso aviva y enriquece los votos, las expectativas al menos de la extrema derecha? Sobre la corrupción, Manu Reyes, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Lo más reciente es que acabamos de conocer un informe del Consejo de Europa que reprocha a nuestro país que no haya reformado, por ejemplo, los aforamientos para combatirla. Sí, esta oficina del Consejo de Europa, que se llama Grupo de Estados contra la Corrupción, realmente no critica per se las leyes anticorrupción españolas, porque incluso ve con buenos ojos las mejoras sobre el papel de los últimos años. El problema para ellos es, sobre todo, la lentitud. Primero, la lentitud con la que se presentan. Por ejemplo, el registro de medios, parte del Plan de Acción para la Democracia de 2024, fue enviada al Congreso este martes, casi 2 años después. Pero segundo, también hay lentitud cuando las leyes se echan a andar. Por ejemplo, al Consejo de Europa le gusta una reforma de acceso a documentos oficiales, reformada a finales de 2023, pero indica que actualmente no cumple con su propósito, que no sirve para nada, por los tiempos de espera actuales. Donde sí que no hay excusas es con los lobbies. Con este tema el informe sí que es mucho más duro. Dice el Consejo de Europa que debería haber ya una ley sobre el tema. No hay excusa para que en pleno 2025 los miembros del Gobierno, por ejemplo, no publiquen las reuniones que mantienen con grupos de presión. Manu, hasta luego. Hasta luego, gracias. Esta era la novedad más reciente que nos llegaba de Europa, que nos acaba de llegar, de hecho, hace apenas unos minutos. A veces pienso, Mariola, en una prueba que había en un programa que se emitía antes, Humor Amarillo se llamaba, y que era, los concursantes tenían que ir pisando poco a poco porque no sabían si la siguiente piedra iba a hundirse en el agua o no. Y no sé si es posible hacer una legislatura así, en la que vamos paso a paso y no se sabe cuál va a ser la siguiente piedra. Pero esta es la composición del escenario. Este es el resultado de la fragmentación parlamentaria, que, por cierto, no sería muy distinto si volviéramos a celebrar elecciones mañana, y a todas luces las encuestas señalan también un escenario de fragmentación parlamentaria. Yo no digo que esto sea bueno, pero sí digo que requiere un entrenamiento y una voluntad por parte de todos los actores políticos de ensanchar el margen para el acuerdo y no enfatizar las diferencias. Y estamos en actores políticos encantados de enfatizar todos los días lo que les separa y achicar, por tanto, el espacio de juego. Nos planteabas 3 problemas muy gordos para resolver en muy poco tiempo. Diré sobre la financiación singular que es un acuerdo que configura una arquitectura fiscal no solo de Cataluña, sino también en relación con el régimen común y el régimen singular que existe en España, de enorme complejidad, y es razonable que se requiera más tiempo para poder aquilatar bien esa arquitectura, ¿no? En relación con el fiscal general del Estado, yo diría que cuesta creer que pueda estar en régimen activo mientras
se celebra el juicio oral en el que él tiene que tener toda la capacidad y margen para definir su estrategia de defensa, incluso cuestionando la actuación judicial de un proceso absolutamente extravagante. Y mi pregunta es, sin necesidad de dimitir, ¿podría buscarse una fórmula para que no esté en situación de servicio activo? Y lo dejo ahí. Para que haya tiempo para el resto de Has estado muy bien en tu intervención, sobre todo en la parte en la que has dicho que hay muy poco tiempo. Berna. Vale, es el oficio, José Luis. Luis. Es que nos pones 3 temas y ahora quieres que resumamos. Bueno, vamos a ver, me voy a fijar en esto exactamente, y es que se está dando la paradoja endemoniada de que el reglamento de la Fiscalía marca que es el fiscal general el que puede cesar a un fiscal procesado cuando se dicte auto de apertura de juicio oral. O sea, es el fiscal general el que puede cesar al fiscal general, ¿no? Y nadie más lo puede cesar. Entonces, es tan absurdo, y el reglamento habla de esa apertura de juicio oral, que es lo que vamos a contemplar en pocas semanas. Entonces, bueno, es una situación endemoniada en la que, por más razón que tenga que un santo, si queremos, y ya se verá, se está haciendo daño a la institución. O sea, ver a la institución en esa situación de resistencia contra viento y marea, cuando en este país toda la vida, desde los escándalos de corrupción de Gürtel y otros, llevamos posiblemente 15, 20 años defendiendo que cuando alguien era imputado debía apartarse y defenderse. Debía apartarse y defenderse, y no era equivalente a ser condenado. Y lo hemos defendido así hasta el punto de que los partidos lo han introducido en general en sus estatutos o en sus normas internas, y no sé por qué en esta ocasión no habría de ser lo mismo. Yo creo que es muy patético ver al fiscal general sentado en el banquillo mientras celebra la apertura del año judicial con el rey Felipe. Francamente, creo que es un espectáculo digno de evitarse. Muy breve, Carmen. No, que estamos todo el rato pidiendo responsabilidad al que encabeza ahora el Ministerio Fiscal, ¿no? Lo estaba diciendo María, la responsabilidad por no ver esta imagen. A mí me preocupa más lo del juicio que no la apertura del año judicial, que a mí no me parece que eso nos pueda hacer tanto daño institucional. Pero ¿y responsabilidad a los otros? ¿Responsabilidad a los jueces que están acusando con una instrucción más que débil? ¿Responsabilidad a los jueces que no han hecho caso de las declaraciones de los periodistas, que no han tomado en cuenta esas declaraciones cuando los has llamado a declarar? Quiero decir, está muy bien ser los más responsables de todos, pero es que aquí hay un ataque ad hominem a esta persona, al fiscal general del Estado en concreto, no a la institución, por lo que todos sabemos. Y como me dices que muy breve, muy breve. O sea, yo también pediría responsabilidad a las otras partes. Se os pedía brevedad porque quiero incorporar en la conversación al cierre del abierto a Pol Morillas, director del SIDOP. Además, acaba de publicar En el patio de los mayores, Europa ante un mundo hostil, publicado por la editorial Debate. Hola, Pol. Buen día, buenos días. Hola, buen día, José Luis. ¿Qué tal? Para incorporarte en el análisis de otro de los asuntos que está en la actualidad, hemos empezado hablando de Gaza, de la posición de Europa, luego hemos ido a la política nacional, pero hoy lo que condiciona las crónicas y está en la portada de los medios internacionales de referencia es que parece que hemos entrado ya en un nuevo orden, ahora sí, en la medida en que ha acabado la tregua arancelaria que había decretado el propio Trump, que él mismo retiró, que luego volvió a poner. Total, que a partir del día 7 empieza a aplicar los aranceles y hemos visto en ese nuevo orden, Paul, que consiste en que Europa tiene que ir al campo de golf que tiene en Escocia a decir que sí, que aceptan los aranceles del 15%. ¿Ha empezado un nuevo tiempo y Trump se ha salido con la suya? A ver, lo importante es entender que en este nuevo orden se rompen todos los consensos generales sobre el comercio internacional, ¿no? Como fuente de riqueza, fuente de cooperación y fuente de buenas relaciones entre naciones para un resultado de suma positiva, se pasa al comercio como amenaza, a la suma cero de los resultados del déficit comercial americano, se pasa a una rivalidad inherente en el sistema internacional en el plano económico. Entonces, en esa lógica, Trump utiliza los aranceles para debilitar al que él considera está en una situación
peor respecto a su dependencia del comercio, ¿no? Y esto es el caso de China, todavía negociándose, pero sin duda el caso de Europa, ya cerrado con ese mal acuerdo al que se llegó hace unos días. ¿Y en qué posición crees tú que deja esto a Europa? Bueno, pues Europa básicamente, digamos, siempre ha hecho del comercio y de la capacidad de interactuar con el resto del mundo sobre la base de la apertura y de las relaciones positivas en ese marco comercial abierto, su razón de ser. Y por lo tanto, lo que sorprende es ver no tanto que se haya conformado Europa con un mal menor, que es ese 15%, ¿no?, de arancel generalizado, en vez del 30%, ¿no?, que era la amenaza de Trump. Es decir, es un mal menor en ese sentido, pero no ha habido ninguna voluntad de contrarrestar esa política agresiva de la Casa Blanca. Se han aceptado compras en materia de energía y en materia de armamento por varios miles de millones, que veremos si se pueden realizar, pero en cualquier caso se ha aceptado ese punto de partida. No se ha hecho ningún ejercicio de reciprocidad, por ejemplo, en gravámenes a servicios americanos en Europa. No se han hecho alianzas con otros actores para intentar contrarrestar esa política del matón, ¿no?, que es la que ejerce Trump de manera recurrente con aliados y no aliados. Y por lo tanto sorprende esa debilidad europea en aquello en lo que Europa tiene fortaleza. En defensa no la tiene, o en seguridad no la tiene, pero en política comercial, que es una competencia cedida de los Estados miembros hacia Bruselas, ahí donde Europa podría mostrar cierta fortaleza, se ha básicamente plegado a esa voluntad de Trump de dominar el estado del mundo bajo esa transaccionalidad y esa amenaza al débil a la que me refería anteriormente, ¿no? Y por lo tanto eso daña claramente la posición de Europa como actor internacional, sin duda. Es decir, en lo único en lo que Europa podía plantarle cara a Donald Trump ha declinado hacerlo con este acuerdo, con lo cual parece que en lo económico, y seguramente no en lo económico, lo estamos viendo también ante la inacción de Europa con el genocidio en Gaza, hemos entrado en una especie de nuevo imperialismo, desde luego un nuevo orden en el que Trump, a pesar de todo lo excéntrico de sus posiciones, se acaba saliendo con la suya. Sí, es un orden en el que lo que importa es la fortaleza y la amenaza y una absoluta displicencia sobre la debilidad y sobre cualquier cuestión que tenga que ver con la dignidad humana y el humanitarismo, ¿no? Eso no son premisas de este nuevo orden que Trump tanto personifica, ¿no? Pero tampoco es el punto de partida de Xi Jinping, ni tampoco el de Vladimir Putin, por supuesto, ¿no? Por lo tanto, estamos entrando en un orden internacional en el que la debilidad de los marcos cooperativos, sea el comercio o sean las organizaciones internacionales, poco da igual. En la debilidad de esos marcos cooperativos se impone la fortaleza del que se cree capacitado para condicionar la acción de otros, ¿no? Pero solo desde la perspectiva del poder duro, no desde el poder del convencimiento, el poder blando, ahí donde Europa otra vez es en principio fuerte, ¿no? Todas esas cuestiones pasan a un segundo plano. Y aquí la tragedia, más allá de la impunidad con la que Israel actúa en Gaza, porque Estados Unidos y en buena medida Europa se lo permiten, ¿no? Y paga un precio muy bajo por lo que es a todas luces una vulneración constante del derecho internacional humanitario, es que no hay voces que contrarresten esas dinámicas. Entonces estamos en una situación en la que la ley del más fuerte no solo es una táctica negociadora, sino que es una realidad palmaria en muchos sitios, en Gaza, pero también lo ha sido en Ucrania recientemente, lo sigue siendo, vaya. Una última cosa, Paul, ¿tú crees que de aquí al día 12, que es el plazo que se han dado, es posible pensar en un acuerdo entre Estados Unidos y China que evite, por tanto, que vayamos a un escenario que ya no sé qué consecuencias podría tener, pero de guerra comercial total entre las dos grandes potencias? ¿Sería posible que Washington y Pekín llegaran a ese acercamiento que generaría cierta distensión en el mundo? Bueno, y aquí está lo curioso, ¿no? Precisamente Trump, con países como China, ¿no?, donde ve que hay una relación de tú a tú en el plano, digamos, económico, comercial, porque son dos superpotencias en ese ámbito, y además que actúan unidas, ¿no?, como actúa Trump unido, ¿no?, con su vocación, también actúa Xi Jinping como gran potencia económica también. Ahí es donde
China, pero también Canadá en cierta medida han plantado cara y han dicho no, si hay una amenaza comercial yo te voy a imponer unos aranceles de vuelta, ¿no? Esa reciprocidad para contrarrestar tu política inicial, ¿no? Y ahí es donde Trump ha entrado en una negociación, cosa que Europa desde el principio no ha hecho, es decir, Europa ya se mostraba dividida de antemano y veía una posición discordante, por ejemplo, entre Francia y Alemania en esa cuestión y por lo tanto se impone la solución de aceptar el punto de partida que te impone el fuerte, ¿no? En este caso Donald Trump. Y con China, precisamente, como hay mucho que perder, ¿no? Hay muchas interdependencias creadas entre China y Estados Unidos, Trump entiende que la negociación es mejor baza, ¿no? Mejor herramienta frente a China. Y ahí estamos, en esa duda de si efectivamente entramos en una guerra arancelaria global o en una guerra arancelaria contra los que Trump percibe débiles. Pues Pol Morilla es director del CIDOB, además de autor de En el patio de los mayores, Europa ante un mundo hostil. Muchísimas gracias como siempre. Gracias a vosotros, buenos días. Hasta luego. Noche 19:80, tengo bebida fría en la nevera. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Hoy no, ¿eh? Hoy hemos fallado un poco. Vamos a por el último avance de la semana, a ver. Bueno, pues empezamos con las notas al embajador. El embajador británico, la verdad, en España está tomando notas buenísimas para disfrutar de este país, porque se lo están poniendo muy fácil Olga Biza y Silvia Anclares cada viernes aquí. Y hoy, en las notas, pues vamos a pedir gastronomía. ¿Qué menú representa mejor la gastronomía española? Y tienen que decir los oyentes entrantes, principales y postre. Entrantes, principales y postre, y pueden llamar ya al 900 100 800. ¿Qué menú representa mejor la gastronomía española? 900 100 800. Buen debate, ¿eh? ¿Qué plato es el que mejor nos representa? ¿Qué menú es el que mejor nos representa? ¿Qué más? Y después con Cris Regatero, nuestra partner de los 40, nos vamos a ir de farra, porque después de comer todo lo mejor que se puede comer, nos vamos de fiesta, y por eso vamos a elegir cuáles son las mejores canciones para marcharnos de fiesta. Lo vamos a hacer como siempre, buscando la evolución desde la década de los 70 hasta ahora, para conocer también cómo han evolucionado la manera de divertirnos escuchando música saliendo por ahí. Y, por supuesto, a las 12, nuestras cosas, y cerramos. Bueno, y nuestras cosas, que consistirá básicamente en despedir a la gente que se va de vacaciones hoy, ¿no? Sí, que son tantos como los que entran. Esto es así siempre. Sí. Las gallinas que salen por las que entran. Efectivamente, ese cálculo sí que lo tenemos que tener hecho. Sí. Y ese melón sí que no me atrevo a abrirlo con vosotras. Berna, Carmen, Mariola, ¿de cuál es el mejor plato que nos representa? Porque ya bastante... Hemos tenido momentos de polémica, pero aquí sí que no quisiera abrir una guerra entre... Vamos a llamar al teléfono. Efectivamente. En el 900 100 800 ahora escribimos de inmediato las notas al embajador. De momento, Berna González Harbour, Carmen Lumbierres, Mariola Urrea, muchísimas gracias y hasta la próxima. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.